Bienvenidos al espacio de la radiorevista Genealogía del Ser Americano, una revista dirigida a todo aquel radioescucha interesado en nuestra literatura americana, es decir, al acontecer actual e histórico de aquello que nos hace ser americanos. La revista se transmite a través de los distintos programas ya establecidos en las diferentes radios de la comunidad u otras instancias de comunicación popular interesados en la difusión de la literatura y su problemática. Este es un audio para el servicio de la comunidad en general. El editor-productor agradece la información de aquellos espacios que hagan uso de la revista en sus programas. Soy Luis Villegas, editor-productor de la revista Genealogía del Ser Americano y responsable de los conceptos que en ella y solo en ella se emiten. La primera novela indigenista. La perspectiva de una literatura que aborda el problema del indio, en tanto que problema social y como cuestión antropológica, comienza, si podemos decir así, dada la polémica que implica tal afirmación, con la novela Ave sin nido, 1889, de la autora peruana Clorinda Mato de Turner, 1852-1909. La novela emerge bajo dos categorías de la represión política e ideológica característica del siglo XIX. Primeramente, la coerción a toda consideración crítica del abordaje del tema indígena como una de las manifestaciones del problema de una sociedad racista y decadente que concebía al indio como un animal de carga. Segundo, que quien hiciera la denuncia y el análisis, además de poeta, escritora, periodista, fuera también mujer y para colmo ilustrada. En consecuencia, era inaceptable social y políticamente para esa sociedad la irrupción de la mujer como categoría social en esa sociedad peruana de finales del siglo XIX. Dado que en esta nota estamos abordando la transición literaria del indianismo al indigenismo, es oportuno observar la perspectiva de la autora en torno a su concepción de la novela. Veamos lo que ella nos dice en el prefacio de la novela, comillas. Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser fotografía que estereotipe los vacíos y las virtudes de un pueblo con la consiguiente moraleja correctiva para aquellos y el homenaje de admiración para éstas. Cierra la comilla. Será pues la realidad latente en su más radical expresión la que encontraremos en este enfoque. Por tanto, será la expresión de la vida del indígena y la realidad social y política donde se encuentran inmersos. Cuestión opuesta a la perspectiva de la narración que sublimizaba la realidad del ser del indio, como a la naturaleza con la cual convivía. Por tanto, las imágenes que ella proyectaba venían a ser una realidad inexistente, salvo en la imaginación de esos autores, y por cuanto sus narraciones no expresaban la naturaleza tanto del indio como del contexto de una tierra y selva vegetal inhóspita y mágica al mismo tiempo en la que hacían vida los indígenas americanos. Nuestra autora nace en el Cusco, Perú, en 1854. Desde muy temprano emerge en las letras peruanas. A los 20 años comienza a ser reconocida en el ambiente de Lima tras su trabajo Las tradiciones peruanas, publicadas en el diario Correo del Perú. Trabajo que en 1884 fueron recogidos y publicados en 2 volúmenes, viniendo a ser una de las primeras expresiones de la literatura costumbrista en su país. En 1886 entra en el círculo literario de Martínez Prada, reconocido intelectual de la época, quien tuviera influencia tanto en Aya de la Torre como en Mariátegui, fundadores del Partido APRA y del Partido Socialista respectivamente, hacia la mitad de la primera parte del siglo XX. Para 1886 escribe un ensayo biográfico sobre el autor cusqueño Juan de Espinosa Medrano, quien compusiera dramas en lengua quechua.
Para 1889, nuestra autora escribe Ave sin nido, la cual vendría a representar su obra de mayor renombre. Su visión de la sociedad y del contexto de la época le llevó a ejercer una crítica radical cuya consecuencia le marcaría el rumbo de su vida. Rechazó el fanatismo y la hipocresía de la época. Por tanto, se granjeó el rechazo de la capa dirigente, así como también el rechazo de una colectividad conservadora que no aceptaba tanto las posiciones de nuestra autora como su postura, en tanto que mujer que rechazaba toda discriminación femenina. A partir del golpe de estado de Pierola, fue atacada, ya no bajo el verbo público, sino físicamente. Su casa fue violentada y asaltada por una turba enloquecida que aupaban los políticos. Fue desterrada del país y se radica en Argentina, luego de deambular por España, Francia e Inglaterra. Muere en 1909 en Buenos Aires, Argentina. Ave sin nido nos narra la historia de una familia, entre paréntesis Fernando y Lucía, de Lima, que van a vivir a una aldea de la sierra cuya población es fundamentalmente indígena, por motivos de intereses y de la actividad profesional del marido. La esposa, que pasa el mayor tiempo en la casa, se va compenetrando, descubriendo la vida indígena. La narración nos va a recordar parte de la vida de nuestra autora por algunos puntos en común que tiene con la narración. Una pareja de indígenas, Marcela y Juan, entran en la órbita de protección de la joven esposa. Por ello descubre las condiciones de explotación y ausencia de derechos que sufre la pareja, así como el resto de la población indígena. Lucía denuncia los hechos y descubre la tríada del poder representada por el gobernador, el juez y el cura. Es decir, el gobierno, la ley que justifica su existencia y la iglesia que moldea el pensamiento en la pasividad y en la quietud, es decir, lo ideológico. Tras un ataque a la casa de la pareja indígena, muere Juan y la familia es socorrida por Lucía. Tras la muerte más tarde de Marcela, quedarán sus hijas al cuidado de Lucía. Varios eventos se suceden donde se manifiesta la barbarie de la trilogía del poder sobre los indígenas. Desencantados y frustrados por la situación que viven los indígenas y la justicia imperante, Lucía y su esposo vuelven a Lima, llevándose a las hijas de Marcela. El amor hará su aparición para dar cierre a la narración y develar en un escenario melodramático la realidad político-social y al mismo tiempo la confirmación de un amor imposible. Pretendiente de la hija de Marcela y ella misma son hijos del mismo padre, es decir, son hijos del cura. Ave sin nido es una novela donde se manifiesta una posición anticlerical, así como es frontal con la denuncia del poder establecido en la época. Sin embargo, en su análisis, la autora no va más allá de las soluciones personales, así como el tono de la novela nos revela su intenso paternalismo. Tengamos en cuenta que estamos en 1889, es decir, en la última década del siglo XIX, y la perspectiva de un análisis de la realidad social y política bajo un enfoque de corte marxista no vendrá sino algún tiempo más tarde. Recordemos que el peruano Mariátegui publicará sus 7 ensayos sobre la realidad peruana aproximadamente 30 años después, es decir, en la primera parte del siglo XX. Llama la atención la fuerza política, el impacto social, el choque psicológico que ha debido producir nuestra autora con la metáfora romántica del amor imposible de dos jóvenes, cuya desgracia en el amor y en su vida es consecuencia de una sociedad corrupta y en especial de la iglesia. Para la época tuvo que ser un hecho político sin precedentes para toda la sociedad peruana y su población, que está dominada ideológicamente por una mentalidad conservadora y mojigata y moralista. La metáfora vino a llenar el vacío que pudo existir en términos de caracterización política e ideológica de una sociedad racista y de clase. Tanto la estructura de la novela como la metáfora del amor prohibido han seguido usándose hasta mucho tiempo después, aún en las canciones populares. Pero ese primer uso y las repercusiones políticas literarias que generó hacen de Ave sin nido
una novela pionera en el discurso literario indigenista americano, así como es fuente de materia donde buscar aquellos elementos que nos caracterizan, así como aquello que conforma lo que somos, es decir, la identidad del ser americano. Hasta aquí la presente nota literaria. Gracias, amigos radioescuchas, por acompañarnos. Volveremos con más en nuestro próximo encuentro. Soy Luis Villegas, productor editor responsable de los conceptos emitidos en este espacio. Para contactos, mensajería de texto 0416-631-9193. Repito, 0416-631-9193. Para correo electrónico, contextosytextos@gmail.com. Repito, contextosytextos@gmail.com. El presente audio ha sido editado en los estudios de la radio comunitaria participativa 101.1 FM de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Gracias y hasta el próximo encuentro.